Bueno, y otro flanco que está abierto naturalmente tiene que ver con las tarifas de la luz. Un grupo transversal de diputados pertenecientes a la llamada bancada eléctrica acusa al ministro de Energía, Diego Pardo, de ocultar información. Esto a raíz de la inesperada alza en las cuentas de la luz en el mes de junio. Por lo mismo no seguirán reconociéndolo como interlocutor válido, han dicho, para abordar la tramitación del nuevo subsidio eléctrico. Queremos profundizar en este tema. Estamos junto al diputado independiente demócrata Miguel Ángel Calisto, quien también ha liderado precisamente estas críticas. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está, Iván? Muy buenas tardes. Bueno, preocupado, me imagino yo, porque evidentemente esta alza no se esperaba. Estábamos todos pendientes del alza que comenzó el alza de las cuentas de la luz el día 1 de este mes, pero se iban a materializar a fines de este mes. Y sin embargo viene ya con sorpresa este 7,2 a propósito de la transmisión eléctrica. ¿Cuándo se enteraron ustedes de esta alza y por qué ya no consideran como un interlocutor válido al ministro Pardo? A ver, mire, a medida que vamos viendo el alza y cómo se está aplicando el alza en la tarifa eléctrica, cada vez nos vamos encontrando con más sorpresas, lamentablemente. El ministro, cuando participó en el debate en el Congreso, a propósito del PEC 3, él planteó que las alzas iban a ser en promedio cerca del 14 o un 15%. Pero hoy día en la práctica estamos hablando de que hay comunas que está por sobre el 40% el aumento del precio de la electricidad. Posteriormente también nos hemos enterado recientemente, igual que todos los chilenos, de este aumento a propósito de la transmisión. El ministro en todo momento, en todas las conversaciones con el Parlamento, ha ocultado información. No estoy diciendo que haya mentido, sí ha ocultado información, no ha entregado todos los antecedentes de este Congreso. Por eso ahora recién, mire, estamos discutiendo en este minuto en la Comisión de Economía, junto a organizaciones de pymes, microempresas y pymes del país, que están planteando que efectivamente las alzas que ellos van a tener en este minuto no son las que les dice el gobierno, que dicen el gobierno dice que va a ser sobre un 19% ahora, este primer semestre. Ellos plantean de que va a ser sobre el 40%. Entonces, todas las cifras están falseadas. Y eso es una preocupación que a nosotros hoy día, falseadas, porque en la práctica el gobierno dice, mire, va a aumentar 19%, pero los afectados, en este caso las MIPYMES, todas las que hoy día están exponiendo en la comisión, hablan del 40%, solo en el primer semestre. Entonces, mire, este es un boomerang, esta es una bola de nieve que el gobierno no está viendo respecto del impacto, no solamente en las pymes, principalmente en las familias más pobres. Y le digo una cosa, la solución que entrega el gobierno es una solución, la verdad, paupérrima, porque estamos hablando de que ha anunciado un subsidio eléctrico que se plantea para el 40% del registro social de hogares. Pero cuando empezamos a ver la letra chica, el subsidio es para 1,5 millones de chilenos. Pero lo cierto es que 4,6 millones de chilenos son integrantes del 40% del registro social de hogares. Eso significa que el porcentaje de subsidio solo va a ir para 1,5 millones, que es un porcentaje de las familias del 40% del registro social de hogares. 3 millones de chilenos del 40% del registro social de hogares van a quedar fuera de este beneficio. Es decir, más de la mitad de las familias del 40% no van a tener ningún tipo de beneficio y van a tener que costear el alza de la electricidad. ¿Para qué decir los del 60, los del 80, bueno, por las pymes, todo el resto que no tienen? Entonces, diputado, bueno, por eso se anuncia un nuevo proyecto para ampliar el abanico de protección que entrega el subsidio. Pero antes de ir a eso y a las críticas al ministro Pardo, que me parece que hay que abordarlas naturalmente, le pregunto a usted como diputado, porque usted es diputado de la bancada eléctrica, usted tiene asesores, ustedes son autoridad fiscalizadora, no tiene por qué usted en lo particular ser especialista en nuestro sistema de generación, transmisión y distribución eléctrica, pero evidentemente para eso están los asesores. La pregunta es, ¿ustedes nunca supieron de esta información, de esta alza de ahora, de la distribución, este 7,2 que se materializó ahora? No tuvieron ninguna información, nadie les alertó, el ministro se le preguntó, ¿vienen nuevas alzas distintas de las que ya se han discutido o nos vamos a ir enterando así como cuando llegue la cuenta de la luz, hay que abrirla con sorpresa, hay que mirarla con sorpresa? ¿Usted como autoridad fiscalizadora no tuvo nunca acceso a esta información? Mire, nosotros nos hemos ido dando cuenta a medida que pasan los días que aparece más información que no fue discutida en las comisiones, en este caso en la Comisión de Energía y Minería, que tampoco fueron planteadas en la sala del Congreso en la tramitación del PEC 3.
Y yo quiero decirle que nosotros siempre hemos tenido dudas a propósito de estos planes para poder paliar el alza de la tarifa eléctrica. Cuando fue el PEC 1, yo fui el único parlamentario que votó en contra en ese minuto con el presidente Piñera, porque la verdad es que nosotros desde el primer momento hemos planteado de que la solución no va en ocultar la deuda. Finalmente, aquí estamos hablando de una deuda que se fue acumulando, y que hoy día llegó a los 6.000 millones de dólares, de los cuales cerca de 1.200 millones de dólares son intereses. Sí. Entonces, cuando se plantea estos temas en el Congreso, evidentemente nosotros tenemos que buscar una salida y el gobierno nos dice, mire, la salida hoy día es este proyecto que nosotros planteamos y nosotros le planteamos las inquietudes, por eso levantamos la bancada eléctrica, porque con nuestro equipo de asesores planteamos, insistíamos en que la vía era la renegociación de los contratos. Diputado, permítame hacerle el punto, pero es que no aplicar la misma. Sí. Disculpe, es que le quiero hacer el punto porque precisamente usted integra la bancada eléctrica. Y usted habla de sus asesores. La pregunta es si los asesores son... Y esto se lo hemos preguntado a otros diputados que han reconocido que votaron sin saber muy bien lo que estaban votando. Y está perfecto, que a lo mejor incluso lo han dicho, bueno, nuestros asesores no fueron contraparte adecuada de la información que entregaba el ministro. Sus asesores, que me imagino deben ser más especialistas que usted, más especialistas que nosotros, y pueden ser contraparte válida de un ministro, porque si no, ¿para qué va a tener asesores? ¿No advirtieron de que había un alza que venía en la transmisión y que producto de una cuestión distinta del congelamiento de las tarifas se iba a producir un alza ahora en junio? Porque si es así también uno tendría que revisar con qué criterios se acude a las comisiones y con qué criterios se puede solicitar información a un ministro, porque el ministro le puede haber dicho, mire, el alza de la luz producto del congelamiento de las tarifas va a ser este. Pero nunca se le preguntó al ministro si había un alza de la luz por la transmisión, porque capaz que ahora en agosto venga un alza por la generación o por la distribución. Y ahí vamos a enterarnos también paulatinamente de otras alzas. Lo que pasa es que estos son proyectos, en primer lugar nosotros sabíamos que existía la deuda. Es una deuda real que se entregó, que se presentó en el Congreso y nosotros sabíamos que en definitiva alguien tenía que pagar la deuda. El tema es qué solución se le da. Y en ese contexto, a nosotros el gobierno, que es la entidad que presenta este proyecto, que tiene la atribución para poder presentar un proyecto de esta magnitud, no es el Parlamento, el gobierno presentó los antecedentes. Y si ustedes revisan, y este es un rol también de la prensa, revisar cómo fue la tramitación y revisar lo que se planteó en las comisiones. Las cifras son distintas. Lo que se planteó en las comisiones y los documentos. Y los documentos que se entregaron a los parlamentarios, porque en base a los documentos que nos entrega el gobierno, porque el gobierno es el que presenta el proyecto, uno evidentemente confía, si no, no podemos actuar en base a la desconfianza. En ese contexto, si nosotros nos remitimos estrictamente a lo que el gobierno nos presentó, nosotros aprobamos confiando en que efectivamente esto iba a parar el alza. Ningún parlamentario de izquierda ni de derecha estaría a favor de aumentar las tarifas eléctricas a los hogares chilenos. Y por eso es que parlamentarios hoy día, no solamente de oposición, de gobierno, han señalado que la información que se entregó no fue la correcta, que se falseó información, que se ocultó información. Entonces, la verdad es que aquí estamos frente a una tramitación tramposa por parte del ministro Pardow, y lo que nosotros estamos exigiendo hoy día se han planteado distintas alternativas. Algunos dicen, mira, ¿sabe qué? Tenemos que anular esta ley. Se presentó hoy día una iniciativa en esa línea. Otros dicen, mira, aquí tenemos que seguir insistiendo para que el gobierno entregue soluciones, porque hoy día con este subsidio eléctrico que se ha planteado para 1,5 millones de chilenos, va a quedar la gran mayoría de los chilenos fuera de cualquier beneficio. O sea, la gran mayoría de los chilenos va a tener que pagar el costo del alza. Entonces, y estamos hablando del 40, 50, incluso 59% en algunas comunas el alza del precio de la electricidad. Por eso que estamos evaluando, Iván, distintas alternativas. Incluso estamos evaluando la interpelación, porque sabemos que todas las medidas y las alternativas, las herramientas de fiscalización que hagamos son fundamentales para que el gobierno se abra una solución distinta, no a repetir el modelo de negocio que se ha aplicado en los gobiernos anteriores y que aplicó este propio gobierno, sino que lo que nosotros planteamos es la renegociación de los contratos, porque acá, por más subsidio que ponga, vamos a seguir pagando la segunda tarifa más alta de Latinoamérica. La única alternativa es la renegociación de contratos para que se considere las energías renovables las renovables como alternativa no convencionales dentro de los contratos, de tal manera que podamos bajar el precio de la tarifa
pero de manera integral, no solamente para un porcentaje del 40%, sino que para todos los chilenos, incluyendo a las pymes. Esa es la manera de ser un país competitivo también para la empresa privada, para generar empleo, para poder ser competitivo en el mundo. Claro, el problema es que uno de esos contratos tiene duración de 20 años y vamos recién en el 10º año de vigencia de los mismos. Le quiero preguntar, diputado, porque usted también ha utilizado algunos calificativos que son distintos, porque primero se dice se ocultó información, ahora usted está hablando de una tramitación mañosa, también de que básicamente se le ha mentido a la Cámara cuando se le ha pedido información, entonces ahí hay una escalada distinta, una cosa es ocultar información y otra muy distinta es mentir. Pueden parecer parecidas, pueden ser el mismo nivel, pero en una hay un poquito más de dolo. Cuando yo le hago maña, cuando yo le miento, no es lo mismo que no decirle toda la verdad. Finalmente los resultados pueden ser los mismos, pero una acción tiene más dolo que el otro. ¿Usted considera que el ministro les ha mentido a los parlamentarios? Porque usted habló de una tramitación mañosa. Yo creo que sí, sin duda. Yo ratifico eso. Yo creo que el ministro les ha mentido. Y particularmente el ministro Pardow impulsó una tramitación evidentemente mañosa porque ocultó la información. A menos que sea un ministerio que carece, digamos, del conocimiento para poder presentar todos los antecedentes de una tramitación legislativa. Y yo creo que son lo suficientemente inteligentes para no caer en eso. Hay personas de gran trayectoria ahí y saben perfectamente cómo funciona el sistema eléctrico. Incluso es más, ellos conocieron nuestras advertencias iniciales y nos insistieron con antecedentes en mano de que no era correcta nuestras posiciones. Si nosotros, créame Iván, nosotros advertimos estos hechos antes. Creamos la bancada eléctrica antes de la aprobación del proyecto y por eso muchos parlamentarios votaron en contra, porque finalmente no creyeron en lo que plantea el ministerio. Muchos creímos. Yo había rechazado todos los proyectos anteriores. Y la verdad es que los argumentos de convencimiento fueron clave. ¿Por qué? Porque era evitar el alza. Pero la verdad es que nos encontramos hoy día que toda esa tramitación, toda la información que se entregó no era una información fidedigna, porque están los hechos. Hoy día el propio gobierno ha reconocido que las alzas ya no eran del torno al 16%. Resulta que son del 40%, 45%, 49%, en fin, de ahí para arriba. Y esto van a tener 3 alzas. Vamos a tener una alza ahora, que ya está aplicándose, otra alza en segundo semestre y otra el primer semestre del próximo año. Por lo tanto, si no hay una solución integral de este tema, los chilenos, todos, vamos a tener que costear el alza de la tarifa eléctrica. Y lo raro de esto, Iván, vea la deuda, 6.000 millones de dólares. De eso, 1.280 millones de dólares son intereses. Entonces, yo digo, el gobierno no tiene la capacidad de conversar con las eléctricas. ¿Quién pone finalmente la música en una negociación como esta? Es el gobierno, es el Estado. Entonces también uno empieza a pensar ahí qué nivel de cercanía existe entre las autoridades de gobierno con las eléctricas, cuando en realidad lo que tiene que hacer el gobierno es defender los intereses de los ciudadanos y renegociar, no cargarle el valor de la tarifa eléctrica completamente a los clientes y a los chilenos. Sí, lo que pasa es que muchas de estas deudas que se generó, que además crece 3 millones de dólares al día, son 6.500 millones, ya son más de 6.500 millones de dólares, y como ustedes dicen, son casi 1.300 de solamente deudas, multas e intereses. Esta deuda ya fue vendida en mercados internacionales y de hecho hay fondos de inversión que han lucrado a propósito de la deuda que los chilenos contrajimos con las empresas eléctricas desde el primer congelamiento de tarifa del año 2019. Entonces la pregunta es con un poco también de realismo, porque yo entiendo que usted como parlamentario también se ve a la gente que votó por usted, pero ¿con qué realismo un gobierno puede modificar un contrato que tiene con una empresa transnacional que tiene 20 años de duración, que en los mismos contratos se establecen cláusulas cuando se puede modificar y multas cuando no se cumplen? Esto terminaría en arbitrajes internacionales. Porque, ¿te entiende? O sea, si usted es una empresa, hace inversiones en el país y tiene un contrato que garantiza que por 20 años las condiciones son estas, no es llegar y cambiarlo, o sea, no es llegar y de manera unilateral modificar el contrato. El Estado chileno tendría que ir probablemente a litigar a tribunales internacionales. ¿Con qué realismo se pide que se modifiquen estos contratos? Aunque sea muy popular decirlo. Yo también encuentro que es una locura que estemos pagando más de 1.300 millones de dólares en multa de intereses, pero es lo que está estipulado en un contrato que firmó el Estado de Chile por 20 años. Sí, mire, yo tampoco quiero caer en un nivel de populismo en decir que prácticamente hay que revocar los contratos o anular los contratos. Eso sería una irresponsabilidad porque lo cierto es que cuando uno contrae una deuda, tiene que pagarla, ¿ya? Y en eso yo creo que no hay duda ni en el gobierno, ni en los ciudadanos, ni en el Parlamento.
yo creo que el Estado tiene que pagar esa deuda. Si ya la contrajimos, ya la firmamos y ya la asumimos. Si el tema es cómo paga usted esa deuda. Y la renegociación es una herramienta que no es revolucionaria o que no estoy hablando aquí que apliquen medidas totalitarias, ya de control por parte del Estado. Yo digo que el gobierno de Chile, que nos representa a todos, se siente con las eléctricas, renegocie los contratos, le dé garantías a las eléctricas, incluso garantías en el tiempo, porque hoy día es el gobierno el que tiene el sartén por el mango, y decirle, mire, oye, perfectamente renegociemos, revisemos los contratos, incorporemos el valor y el aporte que hemos puesto nosotros los chilenos a propósito de las energías renovables no convencionales dentro del contrato, de tal manera de permitir, porque todos estamos claros que si incorporamos las energías renovables no convencionales, la tarifa baja. Y baja considerablemente. El tema es que hoy día operamos con contratos de hace más de 12 años y esos contratos lo que toman finalmente la generación son la generación fósil, el petróleo, el carbón. Entonces, cuando sube el valor de los combustibles fósiles, sube el valor de la tarifa y eso es lo que tenemos. Entonces, la renegociación perfectamente le puede dar garantías incluso a las eléctricas para prosperar en el negocio en el futuro, ¿cierto? ¿Usted cree que en algún minuto las eléctricas van a ser del Estado? Eso es imposible. Lo que estamos hablando nosotros es realismo, es decir, el Estado que se siente con las eléctricas y le dé garantía a los chilenos para ser competitivos. Nosotros no queremos destruir la industria, nosotros queremos que el gobierno le dé garantía a los chilenos para que no nos llevemos el costo de la tarifa eléctrica, que hoy día va a ser del 40 o del 60% de aumento de la tarifa eléctrica este semestre, el próximo, en octubre, en enero, febrero del próximo año, y eso lo paga finalmente la gente más pobre, porque eso del subsidio, mire, a otros hay que venderle ese cuento porque para que la gente sepa, el subsidio es muy acotado y es para muy poquitas familias y no para el total de las familias del 40% del registro social de hogar. Sí, se nos va el tiempo, pero la historia es un poquito al revés también. Las empresas, la distribución eléctrica fue del Estado, se privatizó en dictadura, fue del Estado y después se privatizó. Pero eso no va a volver y eso ha ocurrido aquí y en otras partes. Pero bueno, es parte de la discusión y naturalmente estaremos atentos a lo que pasa con este tarifazo, que va a ser el segundo, porque ya tuvimos uno por el tema de la distribución, 7,2%, y el segundo vendría incorporado, que va a ser el primero en relación al congelamiento de las tarifas, va a venir incorporado en la cuenta de fin de mes, así que probablemente seguiremos en contacto, diputado. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Que esté muy bien.